El vapor del café se enroscaba entre nosotros como un susurro, un fantasma intentando advertirme antes de que las palabras salieran de sus labios. Pero yo no estaba escuchando. No realmente. Sus ojos estaban fijos en la mesa, en el borde de su taza, en cualquier cosa menos en mí. No puedo hacer esto más, Ryan, dijo, su voz tan baja que apenas perturbó el aire. Necesito más. Necesito a alguien que realmente trabaje. Las palabras no me cortaron. Me aplastaron. Un dolor lento y sordo se extendió por mi pecho, como si mis costillas se estuvieran hundiendo. Abrí la boca, pero no salió nada. Había 1000 cosas que podría haber dicho, 100 maneras de defenderme. Pero la verdad era que no lo vi venir. No, realmente no. Ni siquiera cuando dejó de reírse de mis chistes. Ni siquiera cuando empezó a llegar tarde a casa. Ni siquiera cuando dejó de usar su anillo de bodas para dormir. No esperó una respuesta. Se levantó, agarró su abrigo y salió como si llegara tarde a algo mejor. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Y, así, la casa se quedó hueca. El silencio era ensordecedor. Ya no quedaba su perfume flotando en el pasillo. No más copas de vino medio vacías en la encimera. No más el suave murmullo de su voz al teléfono en la otra habitación. Solo estaba yo y el eco de lo que alguna vez fue. Una semana después llegaron los papeles del divorcio. Oficiales, firmados en tinta azul, su color favorito. Un beso final de despedida. No luché por ello. Lo que no le conté, lo que había estado guardando durante meses, era el contrato de consultoría. Los $513,000 que habían llegado a mi cuenta 3 meses antes de que se fuera. Quería sorprenderla, finalmente darle la vida que siempre decía que no podíamos permitirnos. Me había imaginado su cara cuando le contara que podíamos comprar la casa junto al lago, esa de la que siempre hablaba. Me había imaginado celebrando, lanzándose a mis brazos, susurrándome, sabía que lo lograrías. Pero nunca me dio la oportunidad. En su lugar, se fue pensando que yo era un fracaso. Y tal vez, en algunos aspectos, lo era. No por el dinero, sino porque me dejé convencer de que eso era lo que ella quería de mí. La gente dice que solo ves la verdad cuando el espejo se rompe, pero eso no es cierto. La verdad siempre estuvo allí, solo que yo seguía limpiando el vaho del reflejo equivocado. 2 semanas después de que se finalizó el divorcio, me enteré de lo de Mark. Mi mejor amigo. El hombre que había estado a mi lado en mi boda. El que me sostuvo el hombro en el funeral de mi padre. El que se reía conmigo tomando cervezas y me decía, saldrás de esta, amigo. Ella no te merecía. Vi la foto por accidente. Su mano en la de ella. Una sonrisa que parecía ensayada. El pie de foto decía, las segundas oportunidades son las mejores. ¿Segundas oportunidades para quién? No lloré. No grité. Solo me quedé sentado en la oscuridad por mucho tiempo, contando las grietas del techo, respirando como si mis pulmones estuvieran aprendiendo a doler de nuevo. Hay un tipo de dolor que no grita. Solo susurra debajo de la piel. Paciente. Esperando. Dejé de contestar llamadas, dejé de salir. Pero no dejé de mirar. Nunca quise venganza. No realmente. Solo quería entender. Pero cuando el entendimiento no llegó, hice las paces con algo más frío. La distancia, el silencio, el éxito. Terminé el software en el que había estado trabajando. Vendí la versión beta a una firma en Austin por 6 cifras y observé cómo los números subían mientras ella publicaba fotos de cenas con Mark en restaurantes de cadena. Mi silencio se convirtió en una fortaleza. Mi éxito, en un fuego silencioso ardiendo tras sus muros. 1 año después, llegó la llamada. Su voz temblaba, frágil como vidrio antiguo. Ryan, no sabía a quién más llamar. Mark, él vació la cuenta. Se ha ido. No respondí de inmediato, solo miré por la ventana de mi apartamento en el centro, el que siempre habíamos soñado tener juntos, con el horizonte de la ciudad brillando abajo. Por favor, susurró, ¿podemos hablar? Le di una hora, un lugar. Un pequeño café cerca del juzgado. Limpio, brillante,
público. Cuando llegó, se veía más delgada. No de esa manera en la que la gente se esfuerza, sino en esa manera en la que la tristeza te cincela cuando te alimentas de mentiras por demasiado tiempo. ¿Lo sabías?, preguntó, sus ojos rojos, sus labios temblando. ¿Sobre tú y Mark? Tomé un sorbo lento de café. Lo descubrí cuando dejó de mirarme a los ojos. Su boca se abrió ligeramente. La vergüenza parpadeó en su rostro, pero la tragó rápido. Él me dijo que estabas arruinado, dijo. Que me estabas arrastrando hacia abajo. Asentí. Se equivocó. Entonces deslicé un pequeño montón de papeles sobre la mesa. El acuerdo de divorcio. No había tocado ni un centavo de lo que gané después de que se fue. Me aseguré de ello. Eso es lo que gané el mes después de que te fuiste, dije. No dije nada porque estaba construyendo algo que importaba. Pensé que querrías construirlo conmigo, pero estabas ocupada buscando atajos. Su mano se quedó suspendida sobre los papeles, congelada a medio camino. Esta vez no lloró. Solo se quedó pálida. Un silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Él me mintió, susurró. No, dije, dejando mi taza sobre la mesa. Él te dijo exactamente lo que querías escuchar. Me levanté antes de que pudiera decir algo más. No quedaba nada más que decir. Algunas personas buscan el cierre. Yo no. Solo quería que se sentara en la verdad por una vez, sin que nadie la rescatara de ello. Unas semanas después, escuché que Mark había sido arrestado. Fraude, malversación, robo de identidad. Resultó que no solo había vaciado las cuentas de ella. Había hecho lo mismo con sus exparejas, un patrón que se repetía como un eco del que nadie había querido darse cuenta. Unas semanas después, ella me envió un último mensaje. Tenías razón. No te merecía. No respondí. A veces, la justicia no lleva uniforme ni levanta la voz. A veces, solo observa desde la distancia, en silencio, mientras la gente se derrumba bajo el peso de sus propias decisiones. Yo seguí con mi vida. Sencilla, tranquila. El dinero estaba allí, pero ya no significaba lo que solía. Lo que importaba era la paz. Una vida sin sobresaltos. Una mañana donde el café humea sin fantasmas rondando. Y a veces, cuando paso por ese mismo café donde nos vimos por última vez, pienso en ella sentada allí, pálida, sin aliento, mirando lo que perdió. No el dinero. A mí. Ahora, cada sorbo de café es más dulce, cada mañana es más ligera. No porque haya ganado, sino porque dejé de perder. Después de aquel encuentro en el café, mi vida tomó un rumbo diferente. Dejé de mirar hacia atrás. El pasado era un país extranjero y yo no tenía intención de volver a visitarlo. Me enfoqué en mi trabajo, en crecer lo que había comenzado en soledad, sin aplausos, sin testigos. El software en el que trabajé durante meses se convirtió en una suite completa que revolucionó el mercado. Vendí la segunda versión por una suma que me hubiese costado imaginar un par de años atrás. Mi círculo se redujo a lo esencial. Gente que sumaba, que aportaba. Aprendí el valor del silencio, de no anunciar cada paso, de construir en la sombra. Las redes sociales quedaron atrás, junto con esa necesidad absurda de mostrarle al mundo que estaba bien. No necesitaba probar nada a nadie. Fue entonces cuando comencé a recibir noticias de ella. Me enteré por amigos en común que se había mudado a un pequeño apartamento, lejos de aquel barrio elegante que compartía con Mark. Sus redes se volvieron mudas, las fotos de cenas elegantes y viajes desaparecieron. Pero no sentí placer al saberlo. No era venganza lo que me había movido. Mi éxito no era un arma contra ella. Simplemente había seguido adelante. Una tarde, mientras revisaba correos en mi nueva oficina, una notificación parpadeó en mi pantalla, un correo electrónico de ella. El asunto decía simplemente, lo siento. Abrí el mensaje con una mezcla de curiosidad y cautela. Era breve, directo. Ryan, no espero que me respondas. Solo quería decirte que lo siento. Me equivoqué, te fallé y lo sé. Espero que estés bien. Mereces todo lo bueno que te pase. No quise arruinarlo, pero lo hice.
Cuídate. Cerré el correo sin responder. No porque guardara rencor, sino porque entendí que no había nada más que decir. El perdón era un regalo que yo me había dado hace tiempo. Los meses pasaron y el eco de lo que alguna vez fuimos se desvaneció por completo. El apartamento en el centro se convirtió en un refugio de paz y logros. El silencio seguía siendo mi fortaleza. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me crucé con un viejo amigo. Nos detuvimos a charlar, ponernos al día. En medio de la conversación, me miró y dijo: ¿Sabías que volvió al pueblo? Está viviendo con sus padres ahora. Parece que las cosas no le fueron bien. Asentí en silencio, pero no pregunté más. No por frialdad, sino porque la curiosidad ya no existía. Su vida ya no formaba parte de la mía, y estaba bien así. Mi éxito no era para mostrarle lo que perdió, sino para recordarme a mí mismo lo que gané cuando decidí seguir adelante. Los años siguieron su curso. Mi vida, construida en silencio, creció en todas las direcciones que alguna vez imaginé. El software que desarrollé se expandió por todo el país, y mi nombre comenzó a sonar en reuniones donde antes ni siquiera me habrían dejado entrar. Me mudé a una casa junto al lago, esa que alguna vez soñé compartir con ella. El agua reflejaba el cielo como un espejo, y los amaneceres se sentían como un recordatorio constante de que la paz era posible. Mi éxito ya no se medía en cifras, sino en tranquilidad. Podía caminar por la orilla del lago en las mañanas sin prisas, sin el peso del resentimiento. La vida se volvió ligera. Una tarde de otoño, mientras revisaba correos en mi oficina con vista al agua, recibí un sobre sin remitente. Era un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto. Al abrirlo, encontré una carta escrita a mano. Ryan. Sé que no merezco un segundo de tu tiempo, pero necesito escribir esto. He pasado estos últimos años pensando en todo lo que pasó, en todo lo que hice. No busco tu perdón, pero quería que supieras que lo lamento, más de lo que las palabras pueden expresar. Me equivoqué, y lo he pagado cada día desde que me fui. Perdí más que dinero. Perdí al único hombre que creyó en mí, incluso cuando yo misma dejé de hacerlo. Mark me mostró lo que era vivir sin confianza, sin lealtad. Aprendí la lección de la peor forma posible, pero la aprendí. Espero que hayas encontrado la paz que siempre mereciste. Me alegra saber que te va bien. Aunque me duela, me alegra. Cuídate, Ryan. Mereces el mundo. No respondí. No porque guardara resentimiento, sino porque ya había cerrado esa puerta hacía mucho tiempo. La vida siguió avanzando, y cada vez que pasaba por aquel pequeño café donde nos vimos por última vez, no podía evitar una pequeña sonrisa. No de burla, no de venganza. Era una sonrisa de liberación. Porque al final, entendí que el éxito verdadero no era el dinero, ni las propiedades, ni siquiera la paz. Era ser capaz de mirar al pasado y no sentir dolor. El silencio, mi mayor aliado, se convirtió en el pilar de mi fortaleza. Porque a veces, la justicia no lleva un nombre ni un juicio. A veces, solo observa desde la distancia, en silencio, mientras las personas cargan el peso de sus propias decisiones. Y yo, por fin, era libre.